Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Bendecidos? Es un privilegio que Dios nos regala estar en esta mañana, en este lugar. Para mí es un privilegio y siento la misericordia de Dios sobre mi vida. Y pues cerremos nuestros ojos y pongamos todo en manos de Dios y después hablamos. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, mi Dios, o en esta mañana, mi Rey eterno. Ponemos todo en tus manos. Que tu Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas, que tu presencia esté sobre nosotros, guiándonos, enseñándonos, oh Dios eterno. Danos la sabiduría de lo alto para poder entender, para poder comprender, mi Dios, toda tu palabra, oh Rey eterno. Yo bendigo en esta mañana a tus hijos que están aquí. Yo te pido que tú derrames de tu bendición y que tú abras el entendimiento, su mente, mi Dios, sea abierta para poder comprender esta tan bella palabra, Dios. En tu santo nombre, oh Señor Jesús. Amén. Yo quiero que estemos abriendo nuestras Biblias en Génesis 49. Génesis 49. He estado buscando el tema y analizando el tema y me iba uno, me iba otro, pero al final pues me llegó Génesis 49, 1 dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd. Génesis 49, 1, voy por el 2. Hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embeleciste. Y subiendo a mi estrado, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. El verso 8 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Voy a dejarlo ahí porque no sé si me va a alcanzar el día, la mañana. ¿Cuánto tengo? 45 minutos, ¿verdad? 45. Ok. Yo quiero hablar esta mañana sobre los tipos de cristianos. Haciendo referencia, agarrando como referencia la tribu de Israel. Entonces, como Judá podemos poner el pie de la victoria sobre el pescuezo del enemigo cuando tengamos más de la naturaleza del león de la tribu de Judá. Nosotros tenemos que ir trabajando nuestra vida con la guianza de Dios, con la guianza de su Espíritu Santo, para ir alcanzando el nivel de la tribu de Judá. Que esté en nuestra vida y la alabanza de Jehová en nuestros labios. Esta es la bendición profética de Jacob cuando se estaba muriendo. Dice: os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Enseñado por el Espíritu Santo puede declarar las consecuencias que con seguridad seguirán ciertas definidas características que ya habían aparecido en su propia familia. Ok, vamos ahora sí. Los rasgos de los hijos de Judá con sus resultados todavía se manifiestan entre nosotros. Hay gente que dice que, yo no entiendo por qué dice que el Antiguo Testamento ya pasó de moda o está obsoleto o no sé qué, pero es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento Dios lo habló, Dios
lo inspiró a través de hombres. De hecho, la Biblia fue inspirada por Dios y fue escrita por, no sé si conocen este dato, fue escrita por más de 40 autores en un lapso de 3000 años de diferencia y en un lapso de miles de kilómetros de distancia, un hombre de Dios con otro hombre de Dios. Entonces, el que diga que no es inspirada por Dios o que está obsoleto el Antiguo Testamento, no va a ser Dios con esa persona. Porque me llama la atención de que, ejemplo, Jeremías estuvo en la deportación de Babilonia, allá habló. Isaías estuvo en otro lado, allá habló, con un lapso de tiempo interesante. Entonces, vamos a hablar sobre nuestra vida espiritual. Y vamos a empezar a analizar la tribu a Rubén. Dice que juntaos, oíd hijos de Jacob y escuchad, Rubén, tú eres mi primogénito. Rubén tenía muchas excelencias principales en dignidad. Era un hombre digno y tenía poder. Era el primogénito de Jacob o Israel, como Dios le llamó, porque Dios le cambió su nombre. Estaban todas las expectativas sobre Rubén. Era superior en todo, el primogénito. Rubén es figura de aquellos cristianos que tienen excelentes dones, pero tienen un pecado gravoso que obra como una mosca en el ungüento. Estuve buscando en el diccionario por qué en el Antiguo Testamento se decía que como mosca encima del ungüento será contaminado. Hoy en día usted pone un ungüento y ninguna mosca se para. Estuve leyendo eso también. Ninguna mosca se para porque ahora utilizan productos artificiales, pero en el tiempo de antes utilizaban sebo, utilizaban manteca. Entonces la mosca se paraba sobre el ungüento y ponía su huevecillo y hasta ahí llegaba. Entonces, a Rubén, en 1 Crónicas 5:1, si alguien lo encuentra primero que yo, me dice un amén. Si no, se los leo yo. Así que necesito tal vez que me ayuden con un par de versículos. Esa gente que es súper veloz. 1 Crónicas 5:1 dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más cómo violó el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Entonces vemos el pecado de Rubén le costó sus derechos de primogenitura. Y yo estaba analizando ese pasaje, me llamó mucho la atención, porque a veces nosotros leemos ese pasaje y dice, bueno, el pecado de Rubén dice que violó el lecho de su padre, violó su cama, violó la cama de su papá. Bueno, ¿y qué hizo? O sea, ¿qué fue tan grave que la bendición de la primogenitura le fue quitada por eso? Y analizando un poco más, dice que fue que este hermano Rubén se acostó con la concubina de su papá. O sea, con la esposa de su papá, que no era su mamá. Tenía razón Israel de ponerse un poquito bravo, que el hijo mayor le quitara la mujer. Entonces, el pecado siempre engendra inestabilidad, y por eso yo al principio dije que yo hoy en día estoy gozando de la misericordia de Dios, porque cuando usted se arrepiente de todo corazón delante de Dios, dice que la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, quita toda nuestra culpabilidad de nosotros. Toda la culpabilidad se va. Entonces, el cristiano, nosotros los cristianos tenemos que tener una actitud de arrepentimiento, tenemos que tener una actitud de que sí, me arrepentí, pero que se vean los hechos, no que lo vea. Entonces, el pecado siempre engendra inestabilidad y conduce pérdida de lo que debiera pertenecernos: el poder y progreso espiritual. El poder y progreso espiritual. Hoy en día hay muchos cristianos sentados en las bancas que le pican las manos, le pican los pies por servirle a Dios, pero se han apartado de los caminos de Dios y no pueden hacerlo porque perdieron la autoridad de parte de Dios. Entonces, como mosca,
son esos cristianos tipo Rubén, son ese tipo de personas que usted se sorprende, que tienen muchos dones y que Dios los usa aquí, allá y allá, pero tienen un pecado que no los deja levantarse. Hay una mosca que está ahí caminando en su vida. Estamos viendo en esta mañana, ¿cuál es el tema que estamos viendo hoy? Tipos de cristianos, amén. Entonces, en 1 Corintios 16, 13, ahí me habla a mí, yo no sé quién lo tiene por ahí, quién tiene ese versículo que me ayude. 1 Corintios 16, 13. Primero Corintios 16, 13 dice: velad pues, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y la parte que podemos analizar un poco, estad firmes en la fe. Que muchos hemos decaído, muchos hemos perdido la firmeza delante de Dios, muchos hemos perdido esa firmeza por una u otra razón, pero Dios con su gran misericordia, Él nos ha levantado y nos sigue usando. Amén. Entonces, lo que podemos rescatar aquí es que tenemos que estar firmes en Dios. Seguimos analizando la tribu ¿de quién? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Jacob. Los Simenoes o los levitas, la tribu de Simón. En su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Jacob tuvo que decir de ellos: me habéis turbado. Y vea en Génesis 34, Génesis 34:30. Dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Me llamaba la atención esto, y me llama mucho la atención es de que nuestras acciones inconscientemente perjudican nuestra vida espiritual en el futuro. ¿Por qué? Se lo pongo de esta manera. ¿Por qué estos dos hombres, a ver, los bíblicos, esa gente que vive leyendo la Biblia, ¿por qué estos dos hombres fueron y mataron y se enfrentaron con esta gente? Porque la única hermana de ellos, la niñita de la casa, porque para uno los hermanos siguen siendo niños, aunque estemos viejos, ¿verdad? La chiquita de la casa la agarró un hombre de allá de esa tribu de los feos y abusó de ella. Entonces, usted y yo, metidos en esos pantalones de esos hombres, hubiéramos ido a vengar la sangre de nuestra hermana. Pero esto le trajo consecuencia a futuro de que el mismo Jacob dijera: me avergüenzo de ustedes. Cuando la dificultad que nos sobreviene a nosotros y a otros tiene su raíz y causan la misma mala fuente, la voluntad propia, ojo aquí, nuestra voluntad propia nos lleva a tener ira, a tener enojo, a tener contienda. Yo conozco gente que conoce gente y conoce más gente que padecen de unas cóleras, que de todo se enoja, que con todo le da ira. Yo he visto gente, a nosotros nos ha dado ira. Yo conozco gente, yo he andado con gente que de pronto van en bicicleta, se les zafó la cadena, le enredó la cadena en el piñón de atrás y agarran la bicicleta a patadas como que si la bicicleta sintiera. ¿Ah? O la moto, o el carro. En una ocasión vi un tipo que porque el teléfono se le trabó un poquillo, lo agarró y le dio contra el suelo, acaso que el teléfono siente el dolor. Se trabó. Eso no es conducta de un cristiano. He visto gente que porque una gallina se le subió un moledero la agarra leño. No.
Mejor no la agarre al leño, no la maltrate. Si no la quiere ver ahí, o enciérrela, o mátela y cómela, pero en un momento que no tenga iras. Nosotros, la Biblia dice que tenemos que tener dominio propio. No es maravilla que Jacob dijera en su consejo, no entre mi alma. O sea, no. La conducta de estos hijos los llevó a división y esparcimiento. Y vea, en Génesis 49:7, para la gente que es rápida para buscar, dice, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Estamos hablando de los tipos de cristianos. Siempre hay los frutos de un espíritu egoísta. Siempre dejemos y perdóname la palabra que voy a decir, que el maldito egoísmo vaya a la cruz. El hacer tu voluntad, Dios a mí me ha agradado. Dejemos que nuestro orgullo, porque somos orgullosos, ¿o no? Vea, se lo pongo de esta manera con mi ejemplo, con mi caso. Yo estuve lejos de la iglesia por muchos años. Y aunque yo estaba buscando de Dios ya en los últimos meses antes de volver a la iglesia, en mi casa, a mí el orgullo no me dejaba poner los pies en la iglesia. Y yo decía, es que el primer paso cuesta. Sí, el primer paso cuesta porque hay que romper todo paradigma de orgullo. ¿Cómo cuesta pedir perdón? ¿Cómo cuesta perdonar? Un día hablaba con papá y yo le decía que en todas las familias hay problemas, ¿verdad? Pero un día hablaba con papá sobre el perdón. Y yo le decía a papá, ¿cómo yo voy a ayunar, a orar en lenguas, a profetizar y estoy enojado con mi hermano? Si viene Cristo me quedo. Y con todo respeto se lo digo, de nada te sirve buscar de Dios si usted está en contra o enojado con un hermano. De nada, absolutamente de nada te sirve, porque la Biblia a mí me lo dice ahí. El que no ama, que no lo ve, mucho menos a su hermano, que lo ve. Así que no vengamos con ese cuento de que yo entro al reino de los cielos. Vaya, conocí una señora, cuando estaba joven, en Valladraque, conocí una señora. Esa señora hablaba en lengua, lloraba, profetizaba, se tiraba al suelo, hacía un montón de cosas. Y cuando terminaba de hacer eso, hablaba mal de la nuera. La maldecía. Y yo un día dije, pero ¿qué es esto? Yo estaba muy joven, ¿qué es esto? ¿Por qué así? Ese es otro tema a tocar, sobre las lenguas aprendidas y todo ese asunto, ¿verdad? Ahorita no va. Vamos con la tribu de Judá. Alabadores y valientes, Judá. Judá quiere decir alabanza a Jehová. Judá es un cachorro de león, no será quitado el cetro de Judá. Jesucristo, el linaje de Jesucristo viene de la tribu de Judá. Hay un pasaje, no me acuerdo, ahí por Apocalipsis que dice que yo estaba sintiendo que me estaba despeinando y no. Digo, qué raro, este pelo me está estorbando aquí en la frente y no. Ahí en Apocalipsis dice de la tribu de David, por ahí. Pero David era descendiente de la tribu de Judá. Y como David fue el primer rey de acuerdo a los ojos de Dios, porque usted me va a decir, bueno, no, fue Saúl. Sí, pero recuerde que Saúl lo pusieron los hombres. Porque los hombres le rogaron a Dios y le dijeron, Dios, danos un rey. Y Dios le dice, sí, ustedes quieren tener un rey como las naciones, no se quieren ajustar a mis leyes, sino que quieren tener su propio rey. Ok, se los voy a dar. Le dio a Saúl. Ya cuando Saúl se portó mal y Dios le dio el segundo rey, que para mí, aunque en la Biblia dice que Saúl, pero para mí es el primer rey que está de acuerdo al corazón de Dios, le dio a David. Porque Dios dijo ahí más adelante, ahí se lo puede encontrar después de Crónicas hacia Apocalipsis, ¿verdad? Nadie, absolutamente nadie como mi siervo David. Nadie.
David pecó, David hizo un montón de cosas. Y tenía el corazón como a Dios le gustaba. El cristianismo que alaba y es valiente siempre poseerá el cetro del poder, como Judá. Podremos poner el pie de victoria sobre el cuello del enemigo cuando tengamos más de la naturaleza del león de la tribu de Judá. Nosotros tenemos que ir alcanzando como cristianos la perfección en Dios. Hay gente que dice, se agarran de un versículo bíblico ahí en Jeremías de que Dios, yo soy un jarro de barro en mano de ti, haga lo que tú quieras conmigo. Y cuando Dios desde los cielos o cerquita de ti le dice, usted quiere ser un jarro en mis manos, ok, dale, lo voy a hacer. Y cuando te empieza a quitar las fisuras, las impurezas que está encima, nos levantamos y nos vamos, porque no aguantamos. La Biblia dice que nosotros somos barro en las manos de Dios. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios hizo al hombre de barro? ¿Por qué Dios no hizo al hombre de plata, de oro, de bronce, de tierras raras? ¿Por qué no me hizo Dios a mí de agua? Porque Dios tuvo que hacerme de barro. ¿Por qué no me hizo de plomo? ¿Por qué no me hizo de diamante? ¿Cuántos se han preguntado eso? Nadie. Yo le voy a dar la respuesta porque Dios lo hizo a usted y a mí, nos hizo de barro. El único material en la tierra que aguanta el fuego a lo máximo 1000, 5000 grados es el barro. Usted agarra una pelota de oro y le mete el soplete, se derrite. Usted agarra una pelota de plata, de lo que sea, se derrite. El barro, entre más fuego lleve, se pone más lindo. Por eso Dios nos hizo a nosotros. Porque la idea de Dios es que nosotros seamos fuertes, tengamos ese vigor, esa fuerza. Pero vemos, me incluyo yo en esa, vemos cristianos de plomo, que nos meten el soplete y nos derretimos. Así es. Así es. Un día yo hablaba le cambio un poquito el tema, un día hablaba con un español y me decía, ¿sabe qué es lo extraño de Costa Rica? Me dice, que en Costa Rica el costarricense es muy delicado. Usted no lo puede volver a ver con ojos medio raros porque se enojan. Usted no le puede decir una palabra golpeada porque se ponen a llorar. Y es cierto. Usted está trabajando en X casa o en X negocio y alguien le dice, eso no está bien, eso no es nada. Cuando se ve el pastor, usted se pone a llorar. Ajá. Los que hemos tenido la bendición de trabajar con extranjeros, vivir con extranjeros, compartir con extranjeros, en mi caso, a mí al principio me hicieron llorar, pero cantidades de veces, hasta que Dios formó mi carácter. Saber en una ocasión de que yo trabajaba en un restaurante, mi jefe era un jamaiquino, y llegué yo y me dice, ¿usted no almuerza? Yo tenía mi almuerzo. Le digo, sí, a mí me toca almorzar. No, me dice, ¿usted no almuerza? Le digo, está bien, no almuerzo. Ya tiene el plato de comida ahí. Usted no va a almorzar, entonces agarré mi plato de comida y lo voy a agarrar y lo voy a tirar a la basura. Si usted tira ese plato de comida a la basura, tiene problemas, y lo agarré delante de él. Lo tiré a la basura. No me dijo nada, no tuve problemas con él. Si hubiera sido en otros tiempos, cuando tenía ese corazón así, de muy costarricense, me hubiera puesto a llorar ahí, capaz, y a hacer cucharitas. Así nos pasa a nosotros los cristianos. No pueden decir nada porque nos derretimos. Creo que me salió un poco el tema, volvamos a ver sobre los tipos de cristianos. Dice, el cetro del poder espiritual se ha apartado de muchos cristianos que una vez eran Judá. En muchas ocasiones, nosotros nos hemos apartado de la línea en la cual Dios nos ha llamado. En muchas ocasiones. Y sin temor a equivocarme, casi que el 90%
hoy estamos glorificando el nombre de Dios, nos hemos apartado en X momento. Tal vez esa persona no se ha ido al mundo, pero tal vez esa persona ha dicho, yo a la iglesia nunca más vuelvo. Yo tuve la oportunidad de compartir con un señor de que durante ese año que yo estuve en esa iglesia, nunca me fue a la iglesia. Y me decía, no, pero hablaba así, no, es que yo me siento a las 10 de la mañana y veo enlace, y ahí enlace es mi pastor. Caray. ¿Y si se va la señal? ¿Quién va a pastorear ese domingo? Yo estoy de acuerdo, no estoy en contra de las televisoras, pero es necesario nosotros congregar, es necesario nosotros buscar de Dios, compartir con los hermanos. Amén. Dice, el cetro del poder de espiritual se ha apartado a muchos cristianos que una vez eran Judá, debiéndose a la pérdida o cobardía o infidelidad de Dios. Hemos tenido tres cosas. O hemos sido cobardes, infieles, o hemos perdido el deseo a Dios. Los verdaderos Judá son siempre guiadores. Vean Números 10:14, y este versículo me gustó, pero bastante. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero. ¿Cuántos hemos visto películas de guerra? ¿Qué es lo que va adelante cuando va el ejército caminando? A ver, ¿qué es lo que va adelante cuando va el ejército caminando? Ok, todos hemos visto los desfiles del 15 de septiembre. ¿Qué es lo que va adelante de los desfiles? La bandera. La bandera. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo tenemos que ser como una bandera, siempre ir adelante. Hay términos que se utilizan que dicen que nosotros tenemos que ser punta de lanza. La punta de lanza es la que va rompiendo. El cristiano tiene que ser punta de lanza. Ir rompiendo. ¿Me están entendiendo o vuelvo a empezar? ¿Cuánto llevo, Yané? Usted me lleva el tiempo, ¿verdad? ¿Ah? Ok. Vamos con los de la tribu Zabulón. Estamos comparando el cristiano de hoy en día con las tribus de Israel. Los Zabulones. Zabulón será para puerto. Las palabras significan morada o lugar de refugio para los zabulones. Su límite fue hasta el mar. Hay cristianos que se convierten esos cristianos son los que más me gustan. No he visto la parte negativa de ellos, ¿verdad? Pero la parte que más me gusta de ese cristiano es que se convierten en el pañuelo de lágrima de muchos de nosotros. Ese cristiano que usted puede ir donde él con desahogarse con ese problema, recibir una oración de parte de ese cristiano hacia usted, una palabra de bendición de parte de Dios, y saber que ese cristiano usted se fue y no salió a los cuatro vientos a contar. El cristiano, los zabulones, son gente que se dedican a consolar a los demás. Este hijo de Jacob puede ser tomado como representante de los modernos hijos de consolación. Pronto a ofrecer una mano de ayuda o palabra de consuelo a almas que, como barcos, buscan refugio en la tempestad abrumadora. Qué rico es cuando usted está teniendo problemas y usted se encuentra un hermano de la tribu Zabulón, que te da palabras de ánimo, palabras de aliento, que te consuela, que te ayuda. No que te hace leña, no que te mata, sino que te abraza. Hoy en día no se puede abrazar a nadie, ¿verdad? O se puede abrazar, pero me refiero a que te abraza espiritualmente, no necesariamente tiene que estarte abrazando ahí, venga, no. Que te abraza espiritualmente.
no sé si es la palabra correcta, te apadrina. Entonces, cuando usted está pasando esa dificultad, esa lucha fuerte, usted sabe que usted se le acerca un poco a su hermano y con solo sentir ese calorcito de esa persona, usted dice, wow, me siento bien. La iglesia hoy en día necesita más hermanos en estos tiempos, zabulones. Dice, los zabulones están siempre en gran demanda, casi no hay. Casi no hay. El ministerio de la bondad es siempre aceptable. En Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos. ¿Sabe cuál es el problema de otras tribus? Que como dije anteriormente, que hacen leña del árbol caído. Usted falló, usted se equivocó, yo me equivoqué, y lo primero que hacemos es el señalamiento. A ver, yo le voy a hacer una pregunta. Pedro, el gran hombre, el apóstol, el gran apóstol de Dios, ese hombre que era un hombre intrépido, ese hombre que mis respetos, que decía, quiero caminar sobre las aguas, me tiro, que quiero ir a hacer tal cosa, voy. Pero Pedro negó a Jesucristo. Si usted le hubiera tocado tener el papel de Jesucristo, que Dios me perdone por el ejemplo, ¿usted hubiera perdonado a Pedro? Porque lo negó 3 veces. Hay esposas que no perdonan a sus esposos porque las niegan. Y no con palabras, sino que no sale con ella nunca. Olman y yo somos buenos amigos y yo me reúno con gente, como dice ahí, gente más de copete, gente más así más. Y llega Olman a acercarme y digo, no, vaya. Olman se enoja conmigo. Ahora, Pedro negó a Jesucristo. ¿Usted cree que la mirada que le tiró Jesucristo cuando lo negó la 3ª vez fue una mirada de cuchillos? Si Jesucristo le hubiera tirado una mirada de cuchillos a Pedro, Pedro no sale llorando de ahí. Pero Jesucristo le tiró una mirada de bondad y misericordia y de amor. Y Pedro salió llorando. Entonces, ojo, que en vez de nosotros estar tirando miradas de amor y de bondad, estemos tirando miradas de puñales. Yo le pedí a Dios durante estos días que quería un sermón de no tirar piedras, ni tirar leño, ni nada. Y estuve buscando un sermón ahí sobre contar la línea histórica de la Biblia. Y digo, no, ese no, voy a estudiar sobre el por qué Israel vive en guerra con Palestina y todo el asunto. Y digo, ese está bonito, pero no sé. Entonces digo, voy a predicar sobre los tiempos de Dios, sobre lo que es Cronos, sobre lo que es todos esos tiempos de Dios, el tiempo perfecto de Dios y el tiempo del hombre. Y digo, no sé, y no sé por qué me salió este. Tenía una lista. La ventaja es que tengo guardado esa lista ahí, entonces en cualquier momento uno lo utiliza. Entonces, los zabulones son pacificadores. Debemos de orarle a Dios por ese tipo de hombres y mujeres que vengan a nuestra iglesia, que sean gente pacificadora, que traigan paz, tranquilidad. Que cuando usted los vea, hay hermanos que están tan llenos de la presencia de Dios que cuando usted le vea los ojos, usted se pone a llorar. Hay un poder sobrenatural. No sé si les ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado. Pero no que me han visto a mí, sino que yo he visto. Yo soy el que se me han salido las lágrimas. Porque por ratos tiene unos miradas de puñal. Los tímidos y abatidos Isacares. Vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y temeroso de ofender al enemigo. Bajo su hombro para llevar y sirvió en tributo, y así el padre moribundo lo caracteriza como un asno fuerte.
Estuve buscando eso porque si en este día, si en estos tiempos, nuestra generación de cristal, que a veces a los viejos nos metemos en la generación de cristal, a mí me dicen, mira, es que tú eres como un asno. ¿Cómo se sentirá Yana que yo le digo a esta Yana, tú eres como un asno fuerte? Ah, me estás tratando que yo soy un tonto, que yo no aprendo, que yo no sé. En los tiempos bíblicos, cuando a usted le decían que usted era como un asno fuerte, eso era una bendición de Dios. Porque los asnos lo utilizaban para jalar carga. O sea, eres un hombre y una mujer de aguante. Voy a salir un toquecito de lo que voy a hablar. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que adoptar ciertos pasajes a la época, trasladarnos nosotros hacia esa época. Se me viene a la cabeza un pasaje que en Cantares de Salomón, que le dijo a la amada de él, oh amada, tú eres como la yegua del faraón para mi vida. Si yo le digo a uno de ustedes, hermano, tú eres como la yegua de no sé de quién, se van a enojar conmigo. Se va a enojar conmigo. Me va a tratar mal. Pero en los tiempos de que Salomón dijo que tú eres como la yegua del faraón era el animal más caro, más bonito y más chineado en ese tiempo. Era lo mejor de lo mejor. Es como que hoy en día le digan a usted que lo vean jugando bola, ¿qué es lo que me viene en la cabeza? Tú juegas puramente como Cristiano Ronaldo. Así te sentirías, aunque sea mentira, ¿verdad? Amén. ¿Me están entendiendo? Dice, esta tribu es fuerte, pero un poco estúpido, que uno que posee el poder, pero por temor al hombre es entrampado y esclavizado. Esta tribu son la gente que tiene conocimiento, que saben muchas cosas, pero que son tímidos y débiles y se sienten impotentes, porque aquí, en medio de todos ustedes, tenemos gente que tal vez predica mejor que uno, habla mejor que uno, toca un instrumento mejor que uno, canta mejor que uno, pero por timidez no lo hacen, porque les da miedo, no sé, porque espiritualmente me siento, eso es excusa, porque me da miedo escénico, y cantan y tocan mejor que uno. Hay gente. Yo al principio yo padecía, cuando estaba más joven, padecía de una autoestima un poco baja. Mi autoestima era bien baja, pero bien baja. Yo me sentía mal por muchas cosas. Hay cosas que yo sabía hacerlas y me daba miedo hacerlas. Hoy en día no me da miedo hacerlas, porque sé que las sé hacer. Porque sé que las puedo hacer. Aunque sea despacio, pero ya uno lo hace, porque ya uno después de cierta edad, ya usted, el motor suyo se va convirtiendo así como más lento. Ya no se corre tanto. Entonces esta gente, los isacares, aunque son fuertes, aunque son débiles, pero todavía son esclavos del mundo. Les ha costado pasar de ese punto a pertenecer a la tribu de Judá. Todos somos llamados con un propósito en esta tierra. Todos, absolutamente todos tenemos un propósito en esta tierra. Hay gente que dice, es que yo no sé cuál es mi propósito. Todos. El mecánico de bicicleta, el propósito de estar en la tierra es que le ayude a la gente a reparar sus bicicletas. El que trabaja en soldadura tiene el propósito de ayudarle a la gente a solventar las necesidades cuando se le quiebra algo. El mecánico. Dentro de nuestras iglesias, todos, absolutamente todos, estamos aquí con un propósito. Y el propósito de Dios no es solamente calentar las bancas.
Hay gente que usted nunca la ve haciendo nada, porque para mucha gente el servirle a Dios es estar aquí al frente. Pero esa gente está muy equivocada. Hay gente que nunca pasa aquí al frente, pero se echa al hombro X necesidad de la iglesia. Dentro de la iglesia nosotros necesitamos tener gente constructora, que trabaje en construcción. Porque si usted a mí me dice ahorita, bueno, se me viene a la memoria este detalle. El otro día nosotros venimos a pasar la arena atrás. Entonces cuando ya yo vengo, que llegué un poquillo tarde aquí, me encontré a don Albino ahí, cortando una acera. Si a mí me hubieran dicho que cortara esa acera con ese metabo que estaba usando don Albino, yo le hubiera dicho que no, porque me dan miedo. Con una círculo así grande, con una hoja, no sé cómo le llama, con un disco. Y entonces mientras él terminó, ahí yo empecé a ver a Eitel que andaba de aquí para allá, allá para acá, nosotros jalando arena, y ya lo vimos que trabajó el carretillo con cemento, mezcló y arregló eso. Si a mí me hubieran dicho, Danilo, arregle eso, yo le hubiera dicho que no, que yo no sé hacer eso. Que yo no sé hacer eso. Entonces, dentro de nuestra comunidad cristiana, todos tenemos un propósito. Absolutamente todos. Y estamos en un tiempo en el cual usted y yo tenemos que trabajar a favor de nuestra iglesia. Este edificio es de todos. Esta propiedad es de todos. Yo en nuestra comunidad, iba a decir mi comunidad, porque sí es mi comunidad, en nuestra comunidad de La Palma, yo apoyo cuando me piden ayuda, porque es mi pueblo. A mí me llaman y me dicen, Danilo, hay que ir a lavar el salón, al salón multiuso. Voy a lavarlo. Hay que ir a chapear las oficinas de la Asociación de Desarrollo. Voy a hacerlo porque es mi pueblo. Ahora, ¿cuánto más con la iglesia? Con la iglesia somos todos. Pero con el edificio tenemos que cuidarlo. Estamos viviendo un tiempo en que nosotros tenemos que cuidar y trabajar por este lugar. Ay, pero es que yo no tengo plata para apoyar. Pero tiene sus manos. Pero es que no tengo nada para ir a dar. Pero tenemos nuestras manos para venir y trabajar a favor. Amén. Me salió un toquecito de esto, pero no sé, sentía la necesidad de decirlo. Tenemos que trabajar a favor de este lugar. Todos tenemos un propósito aquí. Si un panel de esos se quiebra y se cae, por más que yo quiera decir que yo me voy a subir a cambiarlo, me da miedo. Pero si amarramos a Eitel con un mecate y lo tiramos para arriba, yo sé que lo va a arreglar, porque no le da miedo a las alturas. Todos tenemos un propósito. Dice que vamos con la tribu de Dan. La tribu de Dan juzgará, será víbora que muerde los talones del caballo, pero no la agarren por mal, ¿verdad? Y hace caer hacia atrás el jinete. Esto es trato callado y personal. En la iglesia tenemos ese tipo de hermanos que son muy calladitos, que no hablan nada. Pero cuando ese hermano abre la boca y te dio un consejo, ponete vivo, ¿ah? Porque viene con mucha sabiduría de lo alto. Entonces, ¿por qué se compara esta tribu con una serpiente? La serpiente es un animal con mucha sabiduría. Estamos hablando de la serpiente como un animal sabio. No venga mal. Van a decir, ay no, es que la serpiente fue la que engañó a Adán y a Eva allá. Ay, es que Satanás es representado como la serpiente. No, estamos hablando aquí como un animal, que es símbolo de sabiduría. Cuando el pueblo de Israel, allá en el desierto con Moisés,
tuvieron aquella plaga. Recuerde que Dios le dijo a Moisés, levante una asta con una serpiente y cada persona que vea esa serpiente será sana. Símbolo de Jesucristo. La serpiente es un animal que es prudente, que tiene fortaleza, que es representado como salud. Los doctores utilizan el símbolo de la serpiente en sus escudos como salud, que se rejuvenece y entre muchas cosas. Entonces la gente, el cristiano que pertenece a la tribu de Dan o que es danitas, pueden discernir y juzgar. Saben aplicar la verdad de modo que los enemigos de Dios son humillados. ¿Me están entendiendo este análisis? Dijo un pastor por allá, esta exégesis de los tipos de cristianos. Los tales pueden servir a Dios mejor por medio del trato personal. Hay personas, voy casi que aterrizando acá, me quedan unas tribus por analizar, pero ya casi que voy a ir aterrizando. Hay personas, algunas personas somos toscos para hablar, otros son una dulzura para hablar. Hay cristianos que con un trato amable le sirven a Dios. La risa se contagia, ¿verdad? ¿O no se contagia la risa? Aquí alguien se pone a reír y todo el mundo se pone a reír. Amén. Me queda faltando 1, 2, 3, 4, 5 tribus que las voy a dejar para una próxima vez. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto llevamos? ¿Ah? Son las 11:30. Unos 10 minutos más. Ok. La tribu de Aser dice, quiere decir bienaventurado, su pan será sustancioso y él dará deleites al rey. Es figura de aquellos bienaventurados, tan pocos en número, que están ellos mismos satisfechos con buenas cosas. Este tipo de cristiano es, yo no sé si hoy en día existirán o ya no existirá ese tipo de cristiano. Como uno no visita a nadie, pero es el tipo de persona que se da de lo que no tiene para apoyar al otro. Que da lo poquito como la viuda, que dio lo que no tenía para el servicio de Dios. Han recibido las inescrutables riquezas de Cristo y están llenos de la plenitud de Dios. Así pueden dar benévolas porciones a otros. Aquellos que no comen cosas sustanciosas gemirán con su magreza. Okay, se lo voy a pasar a este significado. En otras palabras, aquellos cristianos que no hablan mal del fulano del sutano, porque la persona que habla mal de Eitel, yo no lo puedo ver a la cara, porque me siento amargado contra Eitel. Si yo hablo mal del hermano o la hermana, tengo que bajar la mirada, porque no. ¿Usted se da cuenta cuando alguien habla mal de uno? No es por el don de ciencia ni nada, sino porque el cristiano de la tribu de Aser, como vuelvo y le repito, es aquella persona que se da y trabaja a favor de que la gente sea restaurada. Hoy en día nosotros tenemos que trabajar para que nuestra iglesia sea restaurada. Tenemos que restaurarnos, pero tenemos que restaurarnos nosotros primero aquí, los que estamos aquí, para salir afuera a restaurar a los demás. En ese tiempo que estaba compartiendo con los chicos de la alabanza, me gusta compartir con ellos.
porque no peleamos. Si algo no nos gusta, lo decimos. Y a veces me pierdo yo de lo que estoy haciendo porque veo a Baitel hablando con Olmo, entonces me da risa y me pierdo. La pasamos bien cuando venimos aquí. Me llama la atención, hay un pasaje bíblico que dice que cuando el pueblo de Israel se unió para pelear, se unieron todos como un solo hombre. ¿Y qué es un solo hombre? ¿Qué es como un solo hombre? O como una sola mujer. O sea, que si yo voy para allá, mi pierna izquierda me va a decir, no, no vaya para allá, vaya para allá. La iglesia tiene que caminar, o tenemos que caminar todos en la dirección de nuestro líder. ¿Así? ¿O más claro? Ah, mira, que pusieron a ese chiquito que no sabe leer ni escribir como líder. ¿Y? Si Dios lo tiene ahí es porque Dios quiso ponerlo. Y listo. Ay, es que a mí me cae mal Eitel. ¿Cómo yo voy a seguir a Eitel? Si Dios lo tiene ahí, es porque Dios lo quiere tener ahí. Y listo. Por algo Dios no me puso a mí ahí. Listo. Hay que estar en los zapatos de esa persona. Les cuento como anécdota. Hace muchos años estaba trabajando de cocinero. Yo creo que mi esposa se acuerda de esta anécdota. Estábamos solteros, trabajábamos en Draque. Y teníamos un compañero ahí, no va a mencionar nombre, pero él siempre nos criticaba a nosotros la comida. Siempre vivía criticando la comida. Es que ustedes cocinan feo, es que ustedes no saben cocinar, es que esto y lo otro. Entonces un día la administradora dice, hoy a usted le toca cocinar, hacer el almuerzo. Sí, claro, yo lo hago. Entonces cuando sube ahí estaba yo con otros dos muchachos y entonces le dice el jefe de cocina, usted hace el pollo frito. Y para no cansarlos con el cuento, ese día tuvimos que comer pollo quemado. Porque es muy fácil hablar que cocinan feo, pero qué difícil es cuando usted tiene que agarrar y echar 30 porciones de pollo para darle a 30 empleados. Me salvé yo no comer pollo quemado porque yo estaba arriba en cocina, entonces no comí pollo. Pero los demás trabajadores nunca más volvió a criticar. Nunca más. Entonces, si usted está en X lugar, si usted está en X trabajo, es porque Dios así se plació de tener ahí. Y listo. No hay otra cosa más. Vea, yo me siento tan agradecido con Dios, pero tan agradecido con Dios. Porque Dios lo tiene a uno aquí. Porque con su gran misericordia, Dios nos ha bendecido. Entonces, iglesia, cuando nosotros empecemos a caminar como un solo hombre, es que si me pica la espalda, la mano me rasca. Si me pica la cabeza, si me despeino, la mano me acomoda el pelo. Pero si me despeino, la iglesia a veces cuando vamos caminando y me pica la espalda, el hermano lo que hace es darme un garrotazo por la espalda en vez de ayudarme. Estamos viviendo tiempos que la iglesia tiene que estar unida, con una visión, con una misma visión, compartir la visión de los líderes. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Una iglesia bendecida, una iglesia prosperada es cuando todos nos unimos y todos luchamos a favor. Amén. Los gozosos Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Esos Neftalí son los hermanos alegres. Esos hermanos gozosos que todos tenemos diferentes caracteres. Yo puedo estar muy gozoso, pero mi cara es seria. Yo
estar muy gozoso y se me raja la boca de lado a lado de reírme. Pero tenemos esos hermanos gozosos que a la distancia se le ve. Y cuando uno está mal con Dios y ese hermano gozoso se lo encuentra en la calle y le dice, Dios le bendiga a la distancia, usted se esconde. Ahí viene el hermano gozoso. Cuando tenemos dentro de las iglesias ese grupo de hermanos gozosos, ese grupo de hermanos alegres, ellos contagian la alegría a los demás. Nos contagiamos. Y esos hermanos gozosos, siempre sus palabras son hermosas y su apariencia es atractiva. Siempre son de bendición. Y tenemos los fructíferos José. Rama fructífera es José cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Aquí tenemos la figura de un cristiano ideal. Analizamos las tribus hacia arriba, pero la tribu de José, los cristianos tipo José, es el cristiano ideal. ¿Por qué? José fue vendido por su... Ok, antes de ser vendido. José fue tirado a un pozo. José fue vendido por sus hermanos. Josué llegó a Egipto. José estuvo a cargo de la casa de aquel bendito Potifar, ¿verdad? La mujer de Potifar se enamoró de José. Y según los historiadores, ese tipo de mujer no era cualquier mujer así. Eran mujeres bellas, porque esos tipos, esos funcionarios, esos ministros, escogían las mujeres más lindas para ellos. Esta mujer se enamora de José. José prefirió salir huyendo antes de tener un romance con esta mujer. José fue acusado injustamente. José fue a la cárcel. Pero José nunca renegó de la voluntad de Dios. José interpretó sueños en la cárcel. Dios lo sacó de la cárcel. Dios lo puso en lugares altos. José nunca se olvidó de Dios, ni cuando estaba en el suelo, ni cuando estaba en lugares altos. Pero muchos de nosotros nos olvidamos cuando estamos en el suelo de Dios, o cuando estamos en lugares altos nos olvidamos de Dios. Porque ya la tenemos toda en la vida. Cristiano ideal. Y todavía, para ser mucho más ideal, cuando está en lugares altos, manda a traer a aquellos benditos hermanos que lo habían maltratado y se hace cargo de la mantención de los hermanos. Ay, dígame usted, si yo no lo maltrato a usted y usted llega a ser presidente de la República, ¿me manda a encarcelar? Me trata mal. Imagínense que nosotros con un cargo pequeñito que tengamos en la comunidad, ya sea de nuestro pueblo o en nuestra comunidad cristiana, con un cargo pequeño, nos sentimos tan superior que empezamos a menospreciar a los que están allá en las bancas. Eso pasa. Eso ha pasado. El cristiano ideal es como José. Era fructuoso, evidencia de que como rama estaba plenamente satisfecho. Lo asaetaron, fue perseguido por causa de la justicia. Los que son fructíferos para Dios serán aborrecidos por los impíos. Sus sarmientos pasarán por encima de la pared. El cristiano tipo José, que es fiel, aún sus propios hermanos dentro de la iglesia lo van a maltratar. Lo van a golpear. Van a hablar mal de él. Bueno, no tengo que decir más de lo que va a hacer. Cuando usted es una persona que se mantiene, y ya nadie, ¿cómo cuesta? Usted mantenerse fiel a Dios cuando te maltratan. Pero la gracia y la misericordia de Dios está sobre nosotros. Eso es lo importante. Los hermanos tipo José, dice, es una bendición para otros. Aún aquellos que están fuera del muro de la salvación, ven a ese hermano como una persona de bendición. Y me dio tiempo para finalizar. Y los descontentos benjamines,
Benjamín es lobo, arrebatador, comerá y repartirá. Qué lástima que tenga tantos sucesores en el campo de Cristo. Son conocidos por su espíritu de censura. Son los que charlan, y ahí me disculpa, iglesia, si hay alguien aquí así. Son los que andan en chismes, repartiendo despojos, deleitándose en hacer circular las faltas y fracasos de los hermanos. Son los encargados de hablar mal de los demás. Pero cuando vienen a la iglesia, son lobos vestidos de ovejas. Como digo, discúlpeme si hay alguna persona aquí, no lo quiero decir por nadie, lo tengo en el sermón, le puedo enseñar el sermón que aquí está. Los hermanos benjamines son los que están descontentos por todo. Nada que se haga dentro de la iglesia está bien para ellos. Nada. Y andan murmurando. Pongámonos sobre nuestros pies. Démosle gracias a Dios porque Dios es muy bueno con nosotros. Dios es muy fiel con su iglesia, con su pueblo. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por las oportunidades que tú nos regalas. Gracias por la bendición que tú nos has dado, oh Señor Jesucristo, de estar en este lugar. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, oh Dios eterno. Que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, mi Dios. Que tú nos enseñes cada día a buscarte, que tú nos enseñes cada día a pelear la buena batalla, a disfrutar de tus bendiciones, a disfrutar de ti, oh Dios soberano. En esta hora, Señor, al estar delante de tu presencia, es una bendición muy grande saber y sentirte, oh Dios, sentirte que tu misericordia está sobre nosotros, que tú nos estás enseñando cada día lo que debemos de hacer. Padre, en tu santo nombre, oh Señor Jesucristo, yo te pido que tú guardes a tu pueblo de regreso a sus casas, mi Dios. Te damos gracias, oh Señor Jesucristo. Amén.